Dito, son las 7:02. ¿Querés arrancar? Bueno, bueno, entonces vamos a comenzar con las actividades, digamos, para esta segundo día, digamos, de las jornadas de lechería 2021 que organiza el Grupo de Estudio Dirigido Bovinos de Leche de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza de la Universidad Nacional del Litoral. Quiero, en primer lugar, darle la bienvenida a todos los que están participando de la jornada a través del canal de YouTube de nuestra facultad. El agradecimiento en nombre del Grupo Estudio Dirigido. Ustedes saben que estos grupos fueron creados, digamos, en nuestra facultad ya hace varios años, con la finalidad de crear un espacio de participación activa de los estudiantes. Ellos están organizados, planifican una serie de actividades, digamos, académicas, prácticas, visita de establecimientos y justamente, entre otras actividades de este tipo, que son jornadas con la participación de disertantes en diferentes conferencias en temáticas que ellos mismos eligieron. En esta oportunidad, o sea, para hablarnos sobre la suplementación mineral y su importancia, ¿no es cierto?, su impacto en la producción lechera, hemos invitado al médico veterinario Emiliano Cressman. Así que desde ya, Emiliano, muchísimas gracias por aceptar la invitación del grupo. Quiero comentarles que Emiliano es egresado de nuestra facultad, o sea, es médico veterinario egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. Tiene hecho una especialización en nutrición animal en la Facultad de Veterinaria de La Plata. Es pasante graduado de cirugía rumiantes de nuestra facultad, asesor técnico del laboratorio Agroinsumos y de establecimientos agropecuarios de la región. Así que, bueno, Emiliano, te doy la bienvenida en nombre del grupo y desde ya, bueno, gracias una vez más por la predisposición y cuando quiera arrancamos. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias Lito, gracias a todo el grupo dirigido y la verdad que un honor poder estar participando de esta jornada de lechería. Así que un orgullo y poder estar con colegas, ¿no es cierto?, con estudiantes, seguir en contacto con ellos de la casa de estudio que tanto nos ha brindado. Así que bueno, vamos a empezar a compartir pantalla. Así arrancamos con la charla, ¿sí? Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, se ve, Emiliano. Sí. Bárbaro. Bien. Muy bien. Ahí estuvimos hablando con Marcos, entonces a medida que a ustedes les surjan algunas consultas, los chicos las van recibiendo, ¿no es cierto? Y la hacemos al final de la disertación. Vamos a tratar de responder, ¿no es cierto?, todas las dudas que puedan ir surgiendo a través de la charla. Y también invito, ¿no es cierto?, a los colegas, si tienen algo para aportar, fantástico, porque de esta manera aprendemos todos, ¿sí? Bien, entonces vamos a hablar un poco de la suplementación mineral y su impacto en la producción, ¿no es cierto?, sobre todo de la suplementación mineral inyectable, ¿sí? Sabemos que la suplementación vía oral ya hace unos años, ¿no es cierto?, que nos ha resuelto un montón de problemas, de inconvenientes, pero no nos tenemos que olvidar, ¿no es cierto?, de la importancia de los inyectables, ¿sí? Porque como yo siempre digo lo oral
no compite con lo inyectable, ni lo inyectable compite con lo oral. Entonces, a medida que vayamos avanzando en la charla, les voy a ir mostrando el porqué, ¿no es cierto?, y en qué situaciones, vamos a decirlo de alguna manera, fisiológica, o en qué estado del animal en el sistema productivo nos conviene hacer un refuerzo, o debemos hacer un refuerzo, ¿no es cierto?, con estos minerales inyectables, ¿sí? Entonces vamos a ver a lo largo, ¿no es cierto?, la importancia en la salud y en la producción, ¿sí? Vamos a hablar sobre todo lo que es la salud productiva, ¿no es cierto? Cómo se expresa su carencia, es decir, cuando se nos aparecen los problemas, y acá lo voy a remarcar creo que a lo largo de la charla, y lo voy a repetir varias veces. Ya el veterinario que sale a apagar el incendio como un bombero ya no existe, o tiene que dejar de existir. Nosotros tenemos que trabajar en lo que es la prevención, es decir, anticiparnos, porque cuando llegamos al problema, las pérdidas productivas que ocurrieron antes son gigantescas. Es decir, lo que ese productor perdió en dinero es muchísimo. Entonces tenemos que anticiparnos para no llegar a los signos clínicos de una carencia, ¿sí? ¿Y cuáles son las herramientas que nosotros brindamos desde el laboratorio para resolver dichos problemas, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con los 4 pilares básicos de un sistema productivo, ¿sí? Tenemos la sanidad, el manejo, genética y nutrición. Dentro de la nutrición yo voy a hablar muy poquito, ¿no es cierto?, de lo que son algunos microminerales, algunos macrominerales, ¿sí? Pero ¿qué pasa? De esos 4 pilares, véanlo como está ahí en la foto, en esa imagen, ¿no? Son las 4 patas de esa mesa que está sosteniendo un sistema productivo, ¿sí? Y si fallamos en alguna de esas patas, se va a quebrar o se va a aflojar, y ese sistema productivo va a caer, ¿sí? Podemos verlo también como, o imaginarlo como eslabones de cadenas, ¿sí? Donde si falta un eslabón, se corta esa cadena. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos 4 pilares los tenemos que saber manejar muy bien, porque muchas veces invertimos en genética, que me parece fantástico, porque tiene que ser así para llegar a un éxito productivo, pero no la sabemos acompañar. Ese es el problema. No sabemos acompañar esa genética, y capaz que invertimos de nuevo en genética, pero no tenemos un buen manejo del establecimiento, ¿sí? O no hacemos una adecuada sanidad, un adecuado plan sanitario, ¿bien? O no estamos corrigiendo las dietas según nuestras necesidades. Entonces, insisto en manejar estos 4 pilares de manera conjunta para tener un éxito productivo. Entonces, en la pirámide nutricional, ¿nosotros qué hacemos? Invertimos muchísimo en energía, ¿no es cierto? Le seguimos con las proteínas, con los macrominerales, y muy chiquitito tenemos en la punta de la pirámide, ¿no es cierto?, los microminerales y vitaminas. Ahora, digo, de esta pirámide nutricional, yo siempre digo, en un sistema lechero, gracias a Dios, las tenemos aceitadas, entonces tenemos que aprovechar más. A veces en un rodeo de cría se nos complica más, y con respecto, hablando de los macrominerales, ¿no es cierto? ¿Sí? Se nos complica más, pero acá la vaca por lo menos entra 2 o 3 veces a la sala de ordeño, entonces la vemos, corregimos las dietas, tenemos programas para armar dietas, ¿sí? Entonces tenemos una ventaja enorme. Ya que tenemos eso, aprovechemos de trabajar bien, ¿sí? Entonces, nosotros podemos pensar, o el productor puede pensar, que su barril, ¿no es cierto?, nutricional está bien completo, en este caso hablando de los minerales y de las vitaminas, donde ese líquido dentro de ese barril nos significa el éxito productivo, o nos puede estar pasando esto, ¿sí? Donde no nos estamos dando cuenta, porque ya lo voy a decir más adelante también, pero muchas de las carencias ocurren de forma subclínica. Ni el productor,
ni el veterinario, ni el ingeniero agrónomo, no lo vemos y las pérdidas están ocurriendo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un repaso de cómo se clasifican los minerales. Tenemos macrominerales, ¿no es cierto? Como el calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro, azufre. Lo necesita en grandes cantidades todos los días. Eso es un macromineral. El animal lo necesita en grandes cantidades todos los días. Y tenemos los microminerales como el yodo, hierro, cobre, cobalto, manganeso, ¿sí? Selenio, zinc. ¿Qué quiere decir microminerales? Que lo necesita en menor cantidad también todos los días. Eso es para hacer un poquito un repaso de cómo se clasifica. Ahora, ¿cómo ocurre o cómo se presenta la cronología de las deficiencias? Tiene una primera fase que se llama depresión, una segunda fase que se llama deficiencia y una tercera fase que se llama disfunción. Depresión, ¿qué pasa? Vamos a poner el mineral en su órgano de reserva. Supongamos que tiene una buena cantidad, ¿no es cierto?, en su órgano de reserva. Podemos poner como por ejemplo el cobre, ¿no es cierto?, en el hígado. Si el animal sigue sin recibir desde el exterior, sin suplementarse en la dieta, ¿no es cierto?, ese mineral, ¿qué pasa? Empieza a consumirlo de su reserva. En este caso, el hígado lo empieza a movilizar. Hasta ahí no pasa nada, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Esa vaca sigue produciendo, se sigue preñando, gesta un ternero, produce leche, produce kilos de carne hablando en cría, pero no nos damos cuenta, ¿sí? Ahora, si sigue sin recibir la suplementación que necesita, ¿sí?, pasa a una segunda fase, deficiencia, ¿sí? ¿Qué pasa? Empieza a consumir lo que hay en el plasma, es decir, lo que hay en la sangre, lo que anda dando vuelta. Acá estamos en problemas, ¿sí? Empezamos a entrar en un terreno oscuro, siempre digo. Ahora, si esto sigue, entra en una tercera fase, disfunción, ¿sí? Es decir, no llega el mineral a través de sus coenzimas a ejercer sus funciones en los tejidos. Y la que más me preocupa es esta, la subclínica. Y lo voy a hablar, y ustedes van a ver, porque a veces este es un tema bastante extenso, pero vamos a tratar de hacerlo resumido y lo más didáctico posible, en el sentido de que van a ver que si ustedes ponen, ¿no es cierto?, los distintos minerales en una hoja de papel y arman columnas, y al costado ponen menor ganancia de peso, fallas reproductivas y falla inmune, y van haciendo crucecitas, van a ver que al final de la charla todos los minerales van a coincidir en lo mismo. Y fíjense en lo subclínico, en lo que dije hoy, que no vemos. Entonces ya es empezar a perder dinero o empezar a hacer un plan sanitario adecuado y decir por qué no responden determinadas vacunas, ¿no es cierto? ¿Sí? Las fallas reproductivas, ¿por qué no preñamos? ¿Por qué esa vaca no cicla? Etcétera, etcétera. Y después tenemos la clínica, que ahí es cuando salimos a apagar el incendio, ¿no es cierto? Cuando tenemos un caso de hipomagnesemia, de hipocalcemia, cuando tenemos fracturas espontáneas por carencia de cobre, si bien se suelen dar más en campos de cría, ya les voy a mostrar cómo pega, ¿no es cierto?, el cobre, el zinc, ¿no es cierto?, en un sistema lechero. ¿Por qué es tan importante? ¿Sí? Entonces, lo clínico es lo que vemos, pero ya las pérdidas productivas ocurrieron. Bien. ¿Qué tipos de carencia tenemos? Carencias primarias son las que menos se dan en determinadas zonas de nuestro país, las podemos tener bien marcadas, ¿sí? Es decir, ¿cuándo es primario? Cuando directamente el alimento que consume el animal, ¿sí?, no contiene o no alcanza a cubrir los requerimientos que necesita. Y una carencia secundaria, que es lo que más se presenta en nuestro país, ¿sí?, es cuando hay otro elemento que va a interferir, es decir, lo va a bloquear, ¿no es cierto?, a un determinado mineral, y va a hacer que no cumpla sus funciones porque lo termina perdiendo en la materia fecal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, niveles elevados de molibdeno, de sulfato, ¿sí?, molibdeno en el suelo, los sulfatos en el agua de bebida, ¿sí?,
niveles elevados de hierro, van a provocar una carencia secundaria, por ejemplo, de zinc, de cobre, de selenio. Entonces yo siempre digo, a veces me encuentro cuando hablo con los colegas, o nos cuesta a los colegas, a hacer entenderle al productor que esta herramienta inyectable que, imagínense que tiene un costo más o menos por animal de 50 pesos, ¿no es cierto? Las asociaciones que después les voy a mostrar, a veces dicen, no, ¿para qué vamos a pinchar si estoy dando por boca? Invertimos tanto, ya los preparados vienen con cobre, vienen con zinc, vienen con manganeso. Ahora, mi pregunta es, ¿tenemos análisis de agua? ¿Tenemos análisis de suelo? ¿Sí? Si nosotros hacemos análisis de suelo y de agua y no nos encontramos con niveles elevados de molibdeno, de sulfato, de hierro, bueno, den por boca. Podemos usar los inyectables en determinados momentos para reforzar eso que estamos dando por boca. Pero les aseguro, y tuve la suerte con esto de andar mucho con el laboratorio, en el tema de ver que en toda la región de la Argentina presentamos carencias secundarias. Ya no nos podemos quedar más con la cuenca del Salado solamente, o no nos podemos quedar más cuando decimos no, en Entre Ríos no hay carencia de ningún mineral. Lamentablemente los cambios edáficos que ocurren año a año hacen que esos minerales que están en el suelo se movilicen, ¿sí? Entonces capaz que un año eran bajos los niveles de molibdeno en un campo y al año siguiente, porque hubo lluvias, anegaciones o lo que sea, esos niveles aumentaron y empezamos a tener problemas. Entonces, ¿cómo ejercen la función estos minerales? Siempre es importante, yo siempre digo que obviamente, y repito lo que dije antes, en lechería lo tenemos bien aceitado el tema nutricional, ¿sí? Pero estos minerales ejercen su función a través de coenzimas que no son más que nada que proteínas. Entonces, es decir, que nos tenemos que preocupar que ese animal tenga una buena, yo siempre digo, hablando en criollo, una buena olla, buena fuente de comida, porque si vamos a salir a poner inyectables cuando el animal está con una pobre condición corporal, etcétera, etcétera, no vamos a tener los resultados que estamos esperando, ¿sí? Entonces, cumplen funciones a nivel tisular, es decir, estructurales, ¿no es cierto? Formación de huesos, de tejido, de músculo, tendones, ¿sí? Y en el rumen, no nos olvidemos que los microorganismos, que son los encargados de digerir todo ese alimento que come esa vaca, es decir, transformarlo en ácidos grasos volátiles y que después pasen a producir litros de leche o kilos de carne, necesitan también de estos minerales, ¿sí? Y ojo con las parasitosis, porque los parásitos, como microorganismos vivos que son también, se alimentan de estos minerales, ¿sí? Bien. Entonces, hay una serie de patologías comunes que se nos presentan en un sistema, ¿sí? Fíjense, hipocalcemia postparto, tetania hipomagnesémica, a veces se nos presentan juntos, ¿sí? Retenciones de placenta, metritis, distocias, terneros nacidos muertos, mortalidad neonatal, anestro, es decir, esa vaca no cicla, ovarios quísticos, fallas en la concepción, abortos, mastitis. Miren que hay un montón de patologías comunes, ¿sí?, que pueden ser provocadas por alguna carencia en particular. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar nosotros? En lo más chiquitito que tenemos del individuo, en la célula, ¿sí? Ahora, llévenlo a la célula que ustedes quieran. Acuérdense que una célula, como ven ahí en el diagrama, forma un tejido hace un órgano, un aparato, todo un aparato es un sistema y el sistema es el individuo. Ahora volvamos a la célula, lo más chiquitito. Llévenla a la célula que ustedes quieran. Espermatozoide, óvulo, neutrófilo, macrófagos, ¿sí? Sistema de defensa, la respuesta inmune, ¿sí? No nos olvidemos que esos soldados que se van a presentar a la batalla, que son la primera línea de defensa cuando ingresa un patógeno, necesitan de estos minerales, ¿sí?
Podemos hablar del miocito, del hepatocito, del enterocito, la célula que ustedes quieran, ¿sí? Los alvéolos de la glándula mamaria. Y esto es un poquito lo que les dije antes, ¿no es cierto? Es decir, hay que tener en claro esta relación que ocurre el animal con el ambiente, es decir, agua de bebida y forraje, ¿sí? La mayoría de nuestros sistemas son sistemas semi-intensivos, es decir, esos animales van a tener acceso a un forraje, esos animales van a tener acceso al agua que tenemos en el campo. Entonces tenemos que concentrarnos ahí, porque si tenemos niveles elevados, como dije, de molibdeno, de sulfato, de hierro, etcétera, etcétera, podemos empezar a tener problemas por una carencia secundaria. Y por más que estemos dando por boca, determinados minerales los vamos a perder a través de la materia fecal. ¿Sí? Entonces, ¿dónde aparecen nuestros problemas? Lesiones podales. A ver, esto podemos hablar, hay un montón de factores de las lesiones podales, ¿no es cierto? Y sobre todo una cuestión de manejo, ¿sí? Pero imagínense, el zinc, ¿sí? Es uno de los minerales, ¿sí? Encargados de solucionar las heridas que ocurren, ¿no es cierto?, ya sea en el pezón o en la pezuña de esta vaca, ¿sí? O el selenio y la vitamina E, principales antioxidantes, entonces para que tengan una mejor respuesta, ¿no es cierto?, todas esas células y no entre algún patógeno como el Fusobacterium necrophorum, por ejemplo, ¿sí? Hay un montón de factores. A ver, entonces se asocia un poco, ¿vieron lo que le decía de los 4 pilares? Hagamos un buen manejo, pero trabajemos mucho en nutrición porque a veces con un buen manejo no nos alcanza, pues nos puede estar faltando algo en el plan nutricional, ¿sí? Imagínense, y todos saben, los colegas que hacen pata, ¿no es cierto?, que ese animal, ¿no es cierto?, presenta mucho dolor, obviamente se desplaza menos, menor consumo de agua, menor consumo de materia seca, ¿sí? Obviamente deja de producir, y ni hablar de los gastos, ¿no es cierto?, veterinarios, antibióticos, periodo de retiro en leche, etcétera, etcétera. Retenciones de placenta, esas retenciones de placenta después nos pueden terminar en una metritis, en una endometritis, nos va a costar más volver a inseminar, los intervalos parto, parto quedan mucho más prolongados, ¿sí? ¿Qué pasa con mi pelo? Las cuestiones de que ocurre la cromotriquia, ¿no es cierto? Esa despigmentación, ¿sí? Fíjense, y acá voy a comentar algo. Seguramente esa ternera de esa foto, ¿sí? Esa ternera siempre va a estar más atrasada que el resto. Siempre. Siempre. Si bien yo a lo largo de la charla después vamos a ver los minerales, no nos quedemos, insisto, con que, por ejemplo, selenio y vitamina E son los únicos antioxidantes. No, el cobre también tiene función antioxidante, el manganeso tiene funciones antioxidantes, ¿sí? O el cobre es el que necesita el animal para tener las mejores ganancias de peso. Sí, el cobre es uno de los principales, pero el zinc también participa en eso, el manganeso participa en eso, ¿sí? Entonces, fíjense, no tenemos una fractura espontánea, pero estamos viendo una cromotriquia, eso es un signo clínico, pero ese animal siempre va a estar más atrasado. Siempre va a estar más atrasado para su primer servicio, siempre va a estar más atrasado para su primera lactancia. Los casos de vaca caída, ¿no es cierto? Entonces, nos tenemos que preguntar, agua amiga o enemiga, ¿sí? Fíjense que los minerales que contienen los alimentos son bloqueados, esto ya lo dije antes, a nivel ruminal y los pierde por materia fecal. ¿Por qué? A través de la cantidad de sales totales que tenga, ¿sí? El agua. Y el agua, digamos, es un tema a tener en cuenta porque más de 5 gramos de sales totales ya empieza a tener el animal problemas en su consumo, en el consumo de materia seca, ¿sí?
tratar de determinar, ¿no es cierto?, los niveles de sulfato, de hierro, de molibdeno, ¿sí? Analizar todas las fuentes de aguas, si en ese establecimiento, en ese tambo, no sé, imaginemos que cruza algún arroyo y los animales por X motivo tienen lugar a ese arroyo, habría que también tomar agua, ¿sí?, para saber en qué condición está ese agua, ¿sí? Ahí es lo que le comenté antes, lo óptimo es de 2 a 3 gramos por litro, no más de 5 gramos por litro de sales totales. Porque si no vamos a tener disminución en el consumo de materia seca y ya todos sabemos a qué conlleva eso. La serología, háganlo una vez en la vida, aunque sea, ¿sí? Traten de hacerlo de 10 animales, no me importa si son 30 o si son 500 vacas en ordeñe o 1000. Tomen de 10 animales, traten de pedir cobre, manganeso, zinc, ¿sí? Para ver dónde están parados. Otra cosa, siempre digo, todos los establecimientos no se comportan de la misma manera. No nos quedemos con lo que hace el vecino, ¿sí? Tratemos de hacer un diagnóstico previo al establecimiento del cual nosotros vamos a empezar a asesorar. Bueno, con respecto al calcio, ¿sí? Vamos a meternos un poquito en los minerales. Hicimos un poco una intro, ¿no es cierto? Y ahora vamos a meternos un poco en los minerales. El calcio, bueno, sabemos que es uno de los principales minerales que se encuentra en el organismo de un individuo, ¿no es cierto? Está en una vaca, en nosotros, ¿sí? Ahora, guarda cómo lo manejamos a esto, ¿sí? Fíjense que, por eso digo, y después lo voy a mostrar en los tratamientos, ¿no es cierto? En esas aplicaciones estratégicas, cómo trabajar al momento del secado, cómo trabajar al momento del parto, cuándo volver a repetir posparto. No nos olvidemos que también tenemos esa vaca en transición, ¿no es cierto? Pero fíjense la importancia, ¿no es cierto?, del calcio, y que tan sabia es la naturaleza, que a él solo le dedicó, ¿no es cierto?, un sistema hormonal para que lo regule. Sabia la naturaleza. Agarró y dijo, bueno, este es tan importante que si pasa algo, lo tienen que empezar a movilizar de algún lado. Entonces, sabemos que existe, ¿no es cierto?, la paratormona, que va a ser la encargada de que si se disminuyen los niveles de calcio en sangre, ella se empieza a poner en actividad, junto con la vitamina D, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos, para tratar de normalizar, ¿no es cierto?, los valores en el estado fisiológico del animal. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros invertimos en genética, queremos que produzca tantos litros de leche. Y si no aceitamos, ¿no es cierto?, la parte nutricional, y supongamos que creemos que tenemos bien corregido, ¿no es cierto?, lo que estamos dando por boca, ¿por qué no suplementar inyectable en este momento crítico? ¿Por qué no hacer una suplementación de lo que yo digo estratégica? Entonces, cuando ya la preparás al momento del secado, ¿sí?, la empezás a preparar al momento del secado. No nos olvidemos que ahí en el momento del secado también los alvéolos de la glándula mamaria sufren, hay un estrés, ¿no es cierto?, oxidativo, que ya lo voy a mostrar o lo vamos a ir hablando según los otros minerales, pero hay un estrés oxidativo donde ese alvéolo se tiene que recuperar porque va a empezar a producir leche, ¿sí? Y si lo mantenemos, y los mantenemos sanos, mantenemos sana esa glándula mamaria, seguramente en la próxima lactancia también vamos a tener buenos resultados. Ese es el objetivo. Entonces tenemos que mantener esta máquina, tenemos que mantener esta Ferrari. Nos subimos arriba de una Ferrari, ¿sí? Vamos y compramos $200.000 una Ferrari y después le echamos nafta super. Problemón. Seguramente la vamos a reventar antes a semejante máquina. Si no, nos quedamos, ¿no es cierto?, en el fitito, que va a ser fiel, y vamos a ir a 60 km por hora. Pero bueno, acá prestemos atención, ¿sí? Porque fíjense que todo muy lindo con esa paratormona que hablamos, pero demora entre 24 y 48 horas, pobrecita, en actuar, ¿no es cierto?, en tratar de normalizar a ese animal. Y ella ya empezó a producir leche, ¿sí? Y fíjense que si entró en hipocalcemia ese animal, hay afecciones del músculo estriado, vaca caída, disfunción inmunológica, es decir, disminuye la respuesta inmune, alteración del músculo liso,
Imagínense que si empezamos a tener, digamos, la hipocalcemia clínica es la que yo les decía que lo clínico no me gusta, que es cuando la vemos, tenemos la vaca caída. Ahora, y la hipocalcemia subclínica está arrancando antes, señores, ¿eh? Entonces, la afección del músculo liso, ¿sí? Fíjense, desde la boca, ¿no es cierto?, al ano, toda esa maquinaria, ¿sí?, tiene que contraerse, ese animal tiene que comer, digerir, defecar. Entonces, si no hay un adecuado peristaltismo, porque empezamos con una hipocalcemia subclínica, ese animal, ¿no es cierto?, al tener contenido en el rumen, porque la motilidad ruminal empieza a disminuir, entra como en una hipotonía, ¿sí? ¿Qué pasa? Consume menos. Y ni hablar si esa vaca venía en una buena condición corporal, ojo con la cetosis, con el hígado graso. Fíjense todo lo que conlleva esto, ¿no es cierto? Obviamente que eso, por eso les nombré al principio todo veíamos esa cantidad de patologías comunes, ¿no es cierto? ¿Sí? Incidencia de mastitis, enfermedades del puerperio, retención de placenta, desplazamiento de abomaso, ¿sí? Todo es pérdida, 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 pérdida. Fósforo, ¿sí? Fíjense, ¿no es cierto?, que es un componente junto al calcio, ¿no es cierto?, en la formación del hueso, componente de la pared celular. Imagínense que todas las células, ¿sí?, ¿qué hacen? Todas las células, y volvemos a lo chiquitito, consumen mucha energía para todo su proceso. Para todo su proceso. Imagínense que, el espermatozoide se tiene que unir a ese óvulo, todo eso, esa unión, anidarse, ¿no es cierto?, en la pared del útero, mantenerse anidado, ¿sí?, ese futuro ternero, todo ese proceso consume un montón de energía, de vitaminas, de minerales, es todo tan microscópico que no lo vemos, pero es terrible lo que consumen, ¿sí? Bueno, el fósforo obviamente aporta rápidamente energía, ¿no es cierto? Fíjense, mejora el apetito sexual, obviamente participa en la fertilidad, hay una actividad ovárica porque el fósforo, ¿sí?, participa en la síntesis de los estrógenos, ¿sí?, de las hormonas, ¿sí?, sexuales. Rápida involución uterina, mejor peso al nacimiento, mayor ganancia diaria. Fíjense, ahí empezamos con lo que les dije antes, ¿no es cierto? Si tenemos las cuestiones subclínicas, fallas en la respuesta inmune, falla en crecimiento y desarrollo y falla en la reproducción. Acuérdense de lo subclínico, de lo que no vemos, ¿sí? Obviamente que si nos encontramos con una hipofosfatemia, vamos a tener cojeras, anorexia, raquitismo, estos irregulares, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahí vamos. Vamos a ver qué hace el selenio y la vitamina E. Y acá nosotros lo encasillamos, ¿no es cierto?, como los principales antioxidantes. A ver, ¿no es cierto?, en un metabolismo activo de cualquier individuo, ¿sí?, se generan radicales libres en la célula. Radicales libres, ¿qué son los radicales libres? Son el producto de desecho de esa célula, ¿sí?, lo que tiene que eliminar. Porque si no lo elimina, esa célula envejece y después termina muriendo, ¿sí? Entonces, siempre me encanta este ejemplo, que seguramente lo conocen. Es decir, el monje que está en el medio de la montaña, un monje tibetano, va a vivir muy probablemente 100 años, y nosotros que estamos con el trajín del día a día, la oficina, el trabajo, ir al campo, volver a hacer papeles, el estrés de agarrar y querer ser exitosos, productivos, que el productor te reprochó por algo, etcétera, etcétera. Toda esa situación de estrés, nosotros también, ¿no es cierto?, generamos esos radicales libres, envejecemos y por eso corremos más riesgos de enfermarnos, ¿sí? Bueno, selenio y vitamina E, ¿no es cierto?, lo encasillamos, pero no son los únicos, ¿sí?, como los principales antioxidantes, ¿sí? El selenio actúa dentro de la célula y la vitamina E lo hace por fuera, es una vitamina liposoluble, protegiendo toda esa membrana celular. E insisto, llévenlo a la célula que ustedes quieran.
¿Dónde la encontramos a la vitamina E? Está presente en los granos de los vegetales y el almacenamiento disminuye su concentración. Ojo, que no solamente con la vitamina E, sino que también muchos minerales, a medida que la planta va madurando, es decir, se va lignificando, van disminuyendo su concentración, ¿sí? Por eso la vitamina E, van a ver que en la mayoría de los laboratorios vienen en frascos color caramelo, ¿no es cierto? Porque la luz, ¿sí? La oxida, ¿sí? Es una vitamina que se oxida ya con la luz. El selenio, fíjense, suelos ácidos en neutro ya tienen una carencia primaria, es decir, acuérdense de cuando no lo encontrábamos en el campo. Y esto es interesante, altos niveles de azufre compiten, ¿no es cierto?, con los sitios de absorción del selenio. Ojo, porque a veces nos encasillamos con una carencia de cobre, porque lo estamos viendo, o porque pensamos que podemos tener carencia subclínica de selenio. Van un poquito agarrado de la mano ahí. Bien, no nos vamos a enredar con esto, pero fíjense, ahí le marqué antioxidante, 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 ¿sí? Esas son las principales funciones. Y otra cosa que quiero remarcar, el selenio y la vitamina E actúan de forma conjunta. Si van a aplicar un producto que solamente contiene vitamina E, hagan por otro lado selenio, porque si no, no van a cumplir la función, ¿sí? Porque podemos tener alguna carencia de selenio y decimos, bueno, no, con la vitamina ya cubrimos. Ojo, el selenio y la vitamina E en el metabolismo, en esta actividad antioxidante, ¿sí? Actúan de manera conjunta. Entonces, bien gráfico y didáctico, ¿no es cierto? En un metabolismo activo ingresa glucosa, el 97% se convierte en energía, el 3%, ¿no es cierto?, son esos radicales libres, que como dije, si quedan dando vuelta, esa célula envejece, esa célula termina muriendo. Entonces, miren, la vitamina E y selenio, componentes fundamentales, ¿no es cierto?, como antioxidantes en el organismo, ¿sí? Entonces, obviamente disminuyen los casos de retención de placenta, disminuyen los casos de edema de ubre en vaquillonas de primer parto, disminuyen hasta el 80% de casos de mastitis clínica. E insisto, no es solamente selenio y vitamina E, ya vamos a ver en el transcurso de la charla. Tenemos que saber acompañar todos porque todos interactúan entre todos, ¿sí? No es decir, a ver, uy, no, Emiliano dijo que vamos a terminar el problema de la mastitis si yo doy selenio y vitamina E. No es, es una conjunción de cosas. Bien. Fíjense otros beneficios, disminución del número de células somáticas, reducción en la duración de los casos de mastitis que ya presentaron el cuadro, ¿no es cierto?, que ya tienen una mastitis clínica, ¿sí? Y esto es interesante con respecto a la vitamina E, fortifica lo que es el tema del calostro, porque la vitamina E no atraviesa, no tiene capacidad de atravesar la placenta, entonces ese recién nacido necesita de las buenas cantidades que tenga esa madre de vitamina E, que se lo va a pasar a través de la leche, ¿no es cierto?, para que este ternero en sus primeros días de nacido tenga lo que necesita, ¿sí? Bien. ¿Dónde pega más fuerte, ¿no es cierto?, la deficiencia de selenio y vitamina E? En la reproducción. Ahora analizamos, ¿no es cierto?, lo que pasaba si no lo tenemos. Anestro posparto, es decir, esa vaca no cicla. Obviamente, si tenemos retenciones de placenta, corremos riesgo de una metritis, de una endometritis, gastos veterinarios, no la vamos a poder preñar en tiempo y forma, ¿sí? Muerte de terneros débiles, menor motilidad espermática. No nos olvidemos de los toros. En algunos establecimientos, algunos hacen en sistemas lecheros, algunos hacen repasos con toros, ¿sí? Si se encuentran con un sistema de ese tipo, no se olviden de suplementar a los toros, ¿no es cierto?, previo a ese servicio que van a realizar o a ese repaso que van a realizar.
En la producción, obviamente, menor porcentaje de celo, aumento del intervalo parto-parto, menores kilo por hectárea, menor litros de leche, ¿no es cierto?, por hectárea, por el consumo. Esta es una foto, ¿no es cierto?, que muchos la deben conocer, del doctor Perugia, ¿no es cierto? Este es el signo clínico de la distrofia muscular, ¿no es cierto?, subaguda esquelética, o capaz que muchos se han encontrado con el problema, hacen una necropsia y ven ese músculo blanco, ¿no es cierto?, en el corazón, en distintas partes del cuerpo del animal, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos. Después vamos a ir viendo la consulta y, como dije al principio de la charla, todo lo que puedan aportar los colegas, bienvenido sea. Cobre, zinc y manganeso, funciones biológicas básicas, ¿no es cierto? Fíjense el zinc, metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos, mineralización ósea, ¿sí? También trabaja ahí en el hueso. Tiene una importante acción con respecto a la alimentación, acción en el apetito y el gusto, ¿sí? En la espermatogénesis, fíjense que no solamente el selenio y la vitamina E, sino que en la espermatogénesis también participa el zinc, ¿sí? Y nosotros siempre nos quedamos, o cuando vemos el zinc, es el encargado, ¿no es cierto?, de curar las heridas. Eso es lo que está en nuestra mente, ¿sí? Bien, es importantísimo, entonces, como les mostré, lesiones podales, lesiones en un pezón, ¿no es cierto?, que esas lesiones en un pezón obviamente van a predisponer a una mastitis, etcétera, etcétera. Muy bien. Si tenemos un desbalance o no tenemos los niveles adecuados de zinc, obviamente vamos a tener va a haber una disminución del apetito, eso nos va a llevar a una anorexia, ¿sí? Hay un pobre desarrollo corporal, pérdida de estado, hipogonadismo, disminución de la espermatogénesis, infertilidad, alopecia, lesiones podales, paraqueratosis. Fíjense todo, ¿no es cierto? Susceptibilidad a enfermedades. Fíjense, sigue pegando en lo que es crecimiento y desarrollo, respuesta inmune, ¿sí? La parte reproductiva. Y acá voy a hacer un comentario, un caso de un colega, ¿no es cierto?, donde en Nogoyán, Entre Ríos, en un sistema lechero, ¿sí?, donde terneros nacidos de vaquillonas, ¿sí?, terneros nacidos de vaquillonas, presentaban acondroplasia, ¿sí? Se encontraban con enanismo. Y eran una gran cantidad de terneros. Ahora, no ocurría con vacas de segunda lactancia, de tercera lactancia. Ocurría con las primeras, con las vaquillonas. Se llegó, ¿no es cierto?, a la conclusión de que había carencia de manganeso, ¿sí?, que lo voy a mostrar más adelante. Manganeso era el que más pegaba en esa acondroplasia, y de zinc, ¿sí? Obviamente que esos terneros con enanismo ya es una pérdida productiva, ¿sí? Se llegó al diagnóstico. Obviamente que se corrigió la dieta, y en esa categoría y en todo el resto se empezó a hacer aplicaciones inyectables. ¿Y por qué? Porque eran vaquillonas de 15 meses. Imagínense que esa vaquillona todavía se tiene que terminar de desarrollar ella. Entonces nosotros pretendemos que preñarla y que geste un ternero. Entonces los requerimientos que necesitaba ese ternero no alcanzaba a suplir esa pobre madre, no se lo podía brindar. Entonces tenían ese problema al nacimiento. Funciones biológicas del cobre, intervienen todos los procesos oxidativos, ¿no es cierto? Es necesario para incorporar el hierro a la hemoglobina, por eso uno de los signos clínicos es la anemia que ocurre ante una carencia de cobre, ¿sí? Fíjense, otra vez, intervienen los mecanismos de defensa de base celular,
es decir, una adecuada respuesta inmune, favorece la síntesis de los ácidos grasos volátiles, que son los que nos van a dar los litros de leche, y fíjense también que interviene en la formación de hueso. Entonces, cuando presentamos alguna carencia, se nos presenta la anemia, la cromotriquia, que se puede presentar en el cuerpo, o si no como antiojeras, ¿no es cierto?, alrededor de los ojos, diarreas persistentes, ¿sí? Fíjese, esto si viene de un campo de cría, ¿no es cierto?, le quería mostrar, es para mostrarles. Fíjense, esa ternera es una ternera de 8 meses, el tamaño era de un galgo, parecía un galgo. Fíjense la cromotriquia, las diarreas persistentes. Le tomé la foto a esa ternera porque es la que más me llamó la atención, pero era un lote, ¿no es cierto?, de 50 terneros afectados, ¿sí? ¿Qué pasa? Se hacía suplementación una sola vez al año. Cuando se hizo análisis de forraje y de agua, nos encontramos con severos problemas, ¿no es cierto?, elevados niveles de sulfato y de molibdeno. Y ese campo de cría, ¿sí?, está en Colonia San José, donde alrededor también tenemos muchos tambos, ¿sí? Por eso lo quería mostrar. Ojo, y esas vacas del sistema lechero toman la misma agua que estos animales y levantan el forraje, ¿no es cierto?, ya sea de pasturas implantadas. Pero el forraje, no nos olvidemos que es el espejo del suelo, ¿sí? Alteraciones óseas, y otra vez insisto, ¿no es cierto?, con el tema de esto y de la foto que vimos al principio cuando nos encontrábamos con el problema con esa cromotriquia. A ver, lo vemos. Este animalito con una aplicación, ya está, lo acomodamos, salvamos, espectacular. Ahora, siempre está más atrasada para todo. Para ganar kilo, para su primer servicio, para producir carne, para producir leche. Ya está. Lamentablemente perdimos. Bueno, las alteraciones óseas es más común, obviamente, a veces ver en rodeos de cría las fracturas espontáneas, ¿sí? Fracturas espontáneas. Salen terneros de la manga, se fracturan, los animales adultos fracturan, se les quiebran las paletas, adoptan una posición de jirafa. Ahora, esto es lo que le quería mostrar, ¿no es cierto? Casi todo el país presenta carencia de cobre, ¿sí? Tenemos más o menor medida en una determinada zona, en un determinado campo, ¿sí? Se comporta también con las carencias de zinc y también con la carencia de selenio y también con la carencia de manganeso. Entonces, como había visto, les había mostrado en la cronología, ¿no es cierto?, hoy, de cómo era esa cronología, cómo se presentaban estas carencias. Recordemos, ¿no es cierto?, que era la primera fase de depresión, ¿no es cierto?, donde el animal consume, en este caso, hablando de carencia de cobre, lo que hay en el hígado, retiró lo que hay en el hígado, hasta ahí no pasó nada. Si sigue sin recibir, pasamos a una segunda fase de deficiencia, empezamos a entrar a un terreno oscuro, ¿sí? Se consume lo que hay en el plasma, y si seguimos, entramos a los signos clínicos y recuerden que perdimos mucho antes. Insisto en eso, perdimos mucho antes por no trabajar en prevención. El manganeso, ¿no es cierto?, forma la parte, fíjense que forma parte primordial de la superóxido dismutasa, también como actúa como antioxidante, es decir, no nos quedemos solamente con el selenio y la vitamina E. ¿Sí? Fíjense, prepara el útero para soportar y mantener la preñez. Es uno de los encargados, cuando hoy le contaba de esa anidación, el manganeso es uno de los encargados. Fíjense, también formación de hueso, crecimiento corporal y todo lo que tenga que ver en lo que es la reproducción de macho y hembra, en la ovulación, en la espermatogénesis, ¿sí? Y si tenemos un desbalance, nos encontramos con pobre desarrollo corporal, mal desarrollo de los huesos largos, por eso la condroplasia, ¿no es cierto?, ese enanismo, inflamación de articulaciones, ataxia, esa dificultad para desplazarse, obviamente susceptibilidad a enfermedades, infertilidad, etcétera, etcétera. Y seguimos con lo mismo, ¿no es cierto? Fíjense
que seguimos con lo mismo. Estamos terminando la charla y vemos que nos está pegando en lo que es el crecimiento y el desarrollo, en lo que es la respuesta inmune, ¿sí? Y en lo que es la reproducción. Bien. Entonces, para ir finalizando y después vamos a responder las preguntas si las hay. Vamos con los tratamientos. Microminerales terapéuticos, este es el que no me gusta a mí, ¿no es cierto?, con las formulaciones inyectables que brindamos desde Agrinsumo, pero no me gusta porque, a ver, insisto, y lo repetí 1000 veces, y creo que esta noche van a soñar conmigo al costado de la cama diciéndole, perdiste, ya tenés pérdida reproductiva, inmunológica, hiciste perder plata, ¿sí? Eso es lo que ocurre, ¿sí? El terapéutico, casos clínicos, y el preventivo, ¿sí?, que es el que me gusta, con formulaciones inyectables, vía subcutánea o endovenosa, determinado el caso, ¿sí?, y con preparaciones comerciales vía oral. E insisto de nuevo a lo que le dije cuando empezamos esta charla. Lo oral no compite con lo inyectable y el inyectable no compite con lo oral. Hacen una sinergia, trabajan de manera conjunta, ¿sí? Y en determinadas categorías, aplíquenlo, hagan las aplicaciones. No se queden con el le doy todo por boca. No nos olvidemos que esas vacas toman un agua, consumen un forraje, ¿sí? Podemos tener problemas en el suelo, podemos tener problemas en el agua. Y así no lo tuviéramos, estamos invirtiendo mucho en genética, compramos la Ferrari, ¿sí? Entonces, agarremos y en determinadas situaciones y momentos del ciclo productivo, ¿sí?, hagamos aplicaciones estratégicas. Para presentar un poco de los productos, ¿no es cierto?, que van a esta herramienta que brindamos desde el laboratorio que los va a ayudar, ¿no es cierto?, a suplir estas carencias, ¿no es cierto?, el biocobre, que es sedetato de cobre, zinc y manganeso, ¿sí? Fíjense, ahí tienen 3 minerales, cobre, zinc y manganeso, acuérdense de la importancia que tenía cada uno, ¿sí? Tiene una permanencia aproximadamente de entre 90 a 120 días, es decir, haciéndolo según previo análisis, traten de hacer un diagnóstico previo de su campo, pero haciéndolo cada 3 o 4 meses, ¿sí? Está bien, antes no, o a veces lo necesitaba hacer cada 60 días, pero vamos al norte de Santa Fe, capaz, ¿sí?, donde los niveles de sulfato y molibdeno vuelan. ¿Estamos? ¿Sí? Es una aplicación, de fácil aplicación, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Es un tratamiento individual, sabemos cuánto le ponemos a cada animal, ¿sí? Las dosis son poco volúmenes, ahora les voy a mostrar, ¿sí? El intervalo ya lo dije, cada 3 o 4 meses, ¿sí? El medio ruminal es evitado, acá no existe interferencia. Entonces, si ustedes estaban dando en la dieta cobre, zinc, manganeso y tienen problemas de molibdeno y sulfato, lamentablemente, si no hacen una aplicación inyectable, van a perderlo por materia fecal. Con el inyectable va directo al metabolismo, ¿sí? Bien, no sufre interferencias. ¿Qué puede ser como desventaja? A ver, no tanto en un sistema lechero, esto yo siempre lo remarco más en un campo de cría donde a veces trabajar con cruzas es muy complicado, a veces no contamos con las instalaciones, entonces, viste, se complica, ¿no es cierto? Pero digo que la vía de aplicación sea exclusivamente subcutánea, ¿sí? Comentaba lo del campo de cría, porque a veces en la apurada, ¿no es cierto?, van muy perpendicular y van adentro del músculo, entonces eso te puede generar una irritación, puede terminar en un absceso, etcétera, etcétera. Pero bueno, en un sistema lechero es mucho más sencillo, los animales son mucho más dóciles, ¿no es cierto? Situaciones de estrés disminuyen la absorción y el depósito y la utilización, y como les dije antes, si no lo aplican exclusivamente vía subcutánea, puede sufrir alguna reacción inflamatoria.
Fíjense, como les dije, era poco volumen, terneros hasta 200 kilos, 1 mililitro cada 50 kilos, es nada, es decir, terneros de 150 kilos, de 100 kilos, con 2 centímetros, 3 centímetros está bien. Y acá, a respetar novillos y vaquillonas, 4 mililitros totales, no más por las dudas, ¿sí? Respetemos lo que dicen los laboratorios, cualquiera fuera del laboratorio, con eso ya están estudiados. No se olviden que con la concentración, con esto, con lo otro, no. 4 mililitros totales porque ya está probado. Está bien y cumple con los requerimientos. Vacas, 5 mililitros totales, no nos olvidemos de los toros, 6 mililitros totales. El Selfo, ya yo creo que muchos lo conocen, es uno de los productos caballito de batalla, digamos, del laboratorio, ¿sí? El biocobre, el que vimos antes, es relativamente nuevo, salió al mercado en el 2016. Pero bueno, el Selfo, muchos lo conocen, ¿no es cierto? Tiene selenio, fósforo, vitamina A, D y E. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí lo que le dije al principio, el selenio y la vitamina E están juntos, van a entrar juntos a proteger esa célula como antioxidantes. Tiene buenas concentraciones de fósforo, como vimos al principio, ¿no es cierto? Con todos los beneficios que tiene el fósforo en cuanto a la ciclicidad, espermatogénesis, etcétera, etcétera. Me encanta hacer la combinación, ¿no es cierto?, de Selfo y biocobre. Fíjense, es 1 mililitro cada 50 kilos, también vía subcutánea, y se hace más o menos intervalos cada 60 o 90 días. Traten de no exceder los 10 mililitros por punto de aplicación. Entre 8 y 10 mililitros ya ustedes cumplen con las necesidades de ese animal. Esta combinación, y ahora al final de la charla les muestro planes de tratamientos. A ver, colegas, sabemos nosotros que esto es biología. Esto es biología, no es matemática. Yo voy a mostrar planes de tratamiento, pero después cada uno, ¿sí?, según las necesidades, lo va a pasar a ser estratégico, ¿sí? Estratégico. Yo les puedo brindar ideas, pero esto es biología. Esta combinación es perfecta, cumple, digamos, con todos los requerimientos y de los minerales que veníamos viendo, ¿sí? El optimizador bio, este producto también es nuevo, ¿sí? Es un suplemento que tiene vitaminas, minerales y aminoácidos. Ahora, si vamos a hacer una aplicación, ¿no es cierto?, previo a inseminar esa vaca, yo me quedaría con la formulación o la combinación de Selfos y biocobre, ¿sí?, por una cuestión de concentraciones. Este es un multivitamínico, lo que me encanta de este que tiene aminoácidos, ¿sí? También son edetatos. Este producto lo podemos repetir sin ningún problema por las concentraciones en intervalos que pueden ir de 20 a 45 días, eso según el criterio del veterinario actuante. Pero este producto dejémoslo más para la crianza artificial, es decir, la guachera o la recría 1 y 2. ¿Sí? Pero después cuando vamos a preparar, ¿no es cierto?, a esa vaca previo a una inseminación, me quedo con lo otro. ¿Sí? Y ya les voy a ir mostrando los tratamientos. Este es 1 mililitro cada 50 kilos, también vía subcutánea exclusivamente. Bien. Lo mismo que había dicho ya con el biocobre, lo paso rápido. Acuérdense que del inyectable el medio ruminal es evitado, ¿sí? Y no va a sufrir ningún tipo de interferencia. Bien, con respecto a estos planes o cómo vamos a planificar este tratamiento, tratemos de armar estrategias. Sentémonos con el productor, sentémonos con el ingeniero agrónomo, sentémonos con el nutricionista, ¿sí? Vamos a tomar los datos de fecha de aplicación, hagan un muestreo previo en lo posible. Como les dije, serología 10 animales no es costoso. Las tomas de forraje y agua tampoco es costoso, ¿sí? La muestra de forraje, ya muchos sabrán, se manda como más o menos como lo toma la vaca, sin tierra, ¿no es cierto?, que quede más o menos así del suelo parte del forraje, en bolsa Ziploc, sin aire,
y agua mandan 500 mililitros, se toman el agua bien helada, previo, si están laburando ahí en el campo, van a la aguada o a los accesos donde tiene el animal, toman la muestra de agua y eso se manda al laboratorio. Entonces ustedes van a tener un panorama en el sistema que ustedes están trabajando. Y después los animales a tratar, ya sea en las aplicaciones estratégicas. Entonces, vamos a arrancar por la guachera, ¿sí? Como les dije, ahí podemos usar sin problemas el optimizador bio. Si bien voy a hacer acá un comentario rápido, no me voy a detener mucho en esto, puede ser tema para el grupo en una futura charla, que no hay ningún problema, obviamente estamos desde el laboratorio a disposición para brindarla, pero es el tema de probióticos. El año pasado, ¿sí? Junto con Christian Hansen, que es una empresa dinamarquesa, ¿sí? Muchos lo deben conocer en los sistemas lecheros porque son los que hacen productos, ¿no es cierto?, para mejorar la calidad de los hilos. Ellos ya trabajan hace un tiempo con el tema de probióticos y nosotros, desde el laboratorio de insumos, empezamos a meternos en este tema, ¿sí? Con resultados fantásticos. Es impresionante porque nos hemos encontrado con eso tan importante de prevenir, ¿no es cierto?, la diarrea neonatal, disminuir el uso de antibióticos. Así que, bueno, comentando rápido, ¿no es cierto?, probióticos, esas jeringas que ustedes ven ahí en ese gráfico, ¿no es cierto?, son jeringas que contienen 34 gramos de bacterias. Ahí adentro hay bacterias vivas, ¿sí? ¿Qué hacen? Van a tapizar, ¿no es cierto?, lo que es los intestinos. Entonces, no solo tapizar y mejorar, aparte la digestibilidad, etcétera, etcétera. Es un tema, digo, lo toco rápido porque aparece en el dibujito, pero es un tema para explayarse más. Pero su función es que cuando hay algún patógeno, ¿no es cierto?, que multiplique en exceso, Escherichia salmonella, ellas puedan competir, ¿no es cierto?, y no dejen que pasen a sangre, ¿no? Y no te provoque una enterotoxemia o los cuadros de diarrea neonatal. Insisto, es un tema para explayarse. Maximiliano Abatedaga, que es otro de los técnicos del laboratorio, maneja muy bien este tema, así que insisto, los invitamos para cuando quieran poder hablar sobre probióticos. Bueno, seguimos con el tratamiento, ¿no es cierto? Podemos hacer el probiótico, ¿cómo se utiliza? Los primeros 4 días, todos los días, 4 gramos, se le da durante 4 días, ¿sí? Con eso vamos a prevenir la diarrea neonatal. Obviamente, y acá voy a hacer una salvedad, ¿sí? Manejo, a ver, si no tenemos un adecuado calostrado, no tenemos un adecuado manejo de esa guachera, ¿sí? Porque entramos con las botas sucias, etcétera, etcétera, calidad de agua, ¿sí? Cómo se le dio la leche, si se le da leche con resto de antibiótico, etcétera, 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 los probióticos no van a hacer magia, ¿sí? Eso lo quiero aclarar. Digamos, son productos que nos van a ayudar siempre y cuando tengamos un buen manejo, hagamos un calostrado controlado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pueden hacer la aplicación de optimizador bio, va a ayudar mucho a la ganancia de peso, lo pueden repetir a los 30 días y en el momento de la salida de la guachera o ingreso a la recría 1. ¿Sí? Fíjense, ahí pasamos a la recría 1 y 2, ¿sí? Ahí hicieron el día 1, como les dije, el optimizador bio, van a hacer HPG, ¿sí? En el caso de encontrarse con parásitos y ir rotando drogas, nosotros contamos con el vermisole, que es un rico vendasol, hacen una aplicación de biocobre, ya empiezan a preparar esa futura madre, ¿sí? Cuándo repetir, dependiendo la duración de esa recría, pero a los 120 días pueden hacer HPG y según necesidad volver o no a repetir, ¿no es cierto?, el antiparasitario y repiten el biocobre. Ahora arrancamos con los animales. ¿Cómo? Es lo que les dije antes un poquito.
Previo a la inseminación, ¿no es cierto?, previo al servicio, utilizar la combinación de biocobre y selfos. Acuérdense, tomen la fecha de aplicación, porque el biocobre tiene una permanencia de 3 a 4 meses, ¿sí?, para ver cuándo ustedes lo van a volver a repetir. Entonces, ¿cuándo volver a repetir? Al momento del secado, 60 días antes del parto. Cuando ustedes secan, vuelven a repetir biocobre y selfos, y ya hacen una aplicación de Magnecal, ¿sí? El Magnecal tiene magnesio, cal. Ahí aparece Magnecal Zinc, pueden utilizar el Magnecal Plus AS o el Magnecal Zinc. Tiene calcio, magnesio, zinc. Ya nos empezamos a anticipar, ya nos empezamos a tratar de evitar esa hipocalcemia subclínica, ¿sí? Esa hipomagnesemia que puede llegar a ocurrir agarrada de la mano con la hipocalcemia. ¿Sí? Pero fíjense al momento del secado, ¿sí? Acuérdense lo que les dije que pasaba con los alvéolos de la glándula mamaria, que sufren un gran estrés oxidativo, ¿no es cierto? Son los que van a dar litros de leche, donde nos van a servir para la próxima lactancia, entonces cuidémoslo, vamos a protegerlo. Entonces es una aplicación estratégica. Por eso esa combinación que ven ustedes ahí de selfos, biocobre y magnecal. Bien. ¿Sí? La vaca, ¿qué volvemos a repetir? 30 días antes del parto, volvemos a hacer selfos y magnecal, y al momento del parto, selfos y magnecal. Ahí vamos a tratar de evitar, ¿no es cierto?, como dije antes, todas esas patologías que vimos al principio, hipocalcemia, hipomagnesemia, fallas en la respuesta inmune, retenciones de placenta, metritis, mastitis, endometritis, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de evitarla. Pero siempre digo, esto no es magia, esto es manejo, es un conjunto de cosas, ¿sí? Bien. Y ya estamos ya terminando, ¿no es cierto? Porque a veces se puede hacer muy extenso. Fíjense en el caso arriba, en la parte superior, no sé si se ve el mouse, pero acá, ¿no es cierto? En los casos de vaca caída por hipomagnesemia o hipocalcemia, nosotros podemos aplicar esto de vía endovenosa, lento, y acá hago hincapié, acuérdense que el calcio, cuando lo damos vía endovenosa para un tratamiento, ¿sí?, aumenta rápidamente, ¿no es cierto?, porque lo estamos metiendo directamente en sangre. Y la calcitonina, que era la encargada de regular todo este metabolismo de la paratormona que se activaba, y cuando hay un exceso de calcio, aparece la calcitonina para frenar a la paratormona. ¿Qué pasa? Cuando lo metemos rápido por vena, la calcitonina, pobrecita, no llega. Entonces, aumento de la contractilidad cardíaca y puede padecer un paro cardiorrespiratorio. Entonces, vía endovenosa lenta. Esa combinación, ¿no es cierto? El Cortrobet tiene calcio, tiene magnesio, tiene glucosa, tiene vitamina B1 y tiene cafeína. Y el Magnecal 3000 tiene 30 gramos de magnesio y, si no mal recuerdo, unos 10 o 20 gramos de calcio. Así que es un buen plan de tratamiento. Ahora, insisto, eso es para tratamiento. Volvemos, ya perdimos dinero. ¿Sí? En el caso de hipomagnesemia, exclusivamente podemos agregar, aparte del Cortrobet B1 y Magnecal, el Magnecal Plus AS vía subcutánea. ¿Sí? Hagan aplicaciones preventivas, ya sea del Magnecal Plus AS o del Magnecal Zinc, previo a los verdeos de invierno. ¿Sí? Una avena, una cebada, un centeno son hipomagnesiantes por excelencia. Entonces, más o menos en 12 horas previo a ingresar un verdeo de invierno, por favor, hagan una aplicación para evitar dolores de cabeza. ¿Sí? Con respecto a los problemas podales, la combinación de biocobre y magnecal zinc, sobre todo ahí estamos potenciando, ¿no es cierto?, las concentraciones de zinc que tan importante son para la curación de heridas. Así que bueno, creo que con esto estoy terminando.
Como conclusión, quiero que se lleven esto, ¿no es cierto?, que siempre hay que hacer un diagnóstico precoz de la cosa, ¿sí? Tratemos de saber dónde estamos parados, entonces vamos a poder instaurar terapias profilácticas, es decir, actuar en la prevención, porque en términos económicos, en el sistema que ustedes quieran, la prevención siempre es mucho más rentable que un tratamiento instaurado, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, espero no haber ido tan rápido y bueno, nuevamente agradecerles a todos y dispuestos a que si hay consultas o algún debate, bienvenido. Así que bueno, gracias. Bueno, Emiliano, de mi parte, agradecerte por tu predisposición desde el día 1 que te estuvimos hablando. Ahora voy a ver si hay alguna pregunta en YouTube para ir haciendo. No sé si se escucha bien porque me parece que se corta. Ahora recién se cortaba, pero ahora sí, ahora se escucha bien. Ahora embalo bien. No, te decía, primero agradecerte de mi parte que desde el día 1 que me puse en contacto estuviste a disposición. También agradecer a la gente del laboratorio por brindarnos tu conexión también. Hay una o dos preguntas nomás en YouTube, te las voy a estar leyendo. Perdón, Marco, Sí, Dito. si me escuchan, quiero aprovechar para hacer un comentario bueno, agradecerle, digamos, a Emiliano. Y me interesa ya justamente destacar lo que él mencionó de la importancia un poco de los tratamientos preventivos, ya incluso desde la gestación misma, es decir, quizás, sobre todo para los que están escuchando, vale la pena resaltar lo que dijiste, Emiliano, es decir, y hoy uno lo insiste también desde el ámbito académico, es decir, todas las cuestiones nutricionales, en este caso, sobre todo las carenciales, son importantes, ¿no es cierto?, desde la gestación misma del animal, y eso va a impactar, como bien dijiste vos, en toda la vida productiva de la hembra, en este caso, o del macho, en el caso de los rodeos de cría, ¿no es cierto? Por eso me quedé con ese concepto y creo que es importante, o sea, resaltarlo para lo que vos mencionaste en su momento, ¿no es cierto? Sí, es más, en base a lo que vos estás comentando, Lito, que a veces uno va con el trajín y viste que es distinto, bueno, nos tuvimos que ir acostumbrando a esto de lo virtual y ojalá que vuelva pronto lo presencial, porque uno a veces interactúa más y no se te olvidan cosas. Pero justamente eso que nombrabas de esa importancia y de que por qué en ese último tercio de gestación o en el momento del secado, hacer esa aplicación que yo nombraba, ¿no es cierto?, de biocobre, selfo. No nos olvidemos que el cobre tiene la capacidad de pasar a la placenta, ¿sí? Atravesar la placenta y pasar a ese ternero. Entonces ese ternero ya nace con buenas cantidades, ¿no es cierto?, de cobre que le van a permanecer más o menos hasta los 3 meses de edad. Fíjense la cantidad que si nosotros empezamos a trabajar en la madre, ¿cómo impacta en ese ternero? Si bien nosotros, que no lo tengo acá, pero hicimos un trabajo con el laboratorio en un campo de cría, esto lo traslado a cualquier sistema productivo. Nos encontramos que terneros nacidos de madres tratadas, ¿no es cierto?, con respecto a madres no tratadas, tenían al momento del destete entre 12 a 15 kilos más de diferencia. Fíjense cómo impacta, ¿no es cierto?, cómo impacta. Estamos hablando casi un 10% prácticamente de diferencia. Muchísimo, Claro. muchísimo. Marco, léanle las preguntas que hay. Sí, Daniela pregunta, Emiliano, en el caso de las patologías podales, ¿qué signología, cómo nosotros nos podemos llegar a dar cuenta que el problema va más allá de lo que es el ambiente, de lo que influye el ambiente en las patologías podales y que es un problema de carencias, tal vez? Bien, ¿sabes? El problema es el siguiente.
El problema es, insisto, en base, y muy buena pregunta, es en lo subclínico, ¿no es cierto? Es en lo que no vemos. Entonces, supongamos que estamos haciendo un adecuado manejo, donde, no sé, no hay piedras o cascote en el callejón por donde entran las vacas, etcétera, etcétera, y se nos empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, estos problemas donde puede aparecer algún patógeno, como nombré el fusobacterio, una dermatitis interdigital, y que después se extienda, ¿no es cierto?, y haga un desprendimiento de suela, y después termine en una corrección de esa pezuña. Siempre digo en esto, en lo subclínico, el miedo es de no verlo. Ese es el tema. Entonces, por eso insisto en que no nos quedemos, si tenemos buenos niveles de zinc, ¿no es cierto?, en la dieta, porque determinados elementos que pueden estar en el suelo, en el agua de bebida, nos pueden estar provocando una carencia, y como siempre le mostré en la cronología, es lo subclínico, es lo que no vemos. Entonces, digo, es todo un conjunto, no es solamente haber manejo. Supongamos que tenemos todo perfecto y así todos nos aparecen los problemas podales. Y en esto voy a traer un caso que ocurrió en el norte de Santa Fe, y fíjense, ¿sí? Yo, en lo personal, capaz que otro colega después me dice, no, a mí también me pasó o lo vi, en un lote de vaquillonas de cría, ¿sí?, en Villa Minetti, en el norte de Santa Fe, la primera vez que veía patologías podales, y al veterinario haciendo patas como si estuviera en el tambo. E imagínense que son cruzas, ¿no? Que, todo el trabajo, que no es la del tambo que se queda pobre piola. Pero bueno, me encontré que eran 150 animales, si no mal recuerdo, 150 vaquillonas, y 50 empezaron a presentar estos problemas. Y bueno, llegamos a la conclusión, digamos, se hicieron los análisis y era una carencia de zinc, y que se daba, ¿no es cierto?, porque justo esas vaquillonas entraban en un pastoreo de trébol blanco. El trébol tiene la característica de tener raíces muy profundas, y era el encargado de chupar esa cantidad de molibdeno, ¿no es cierto?, y era lo que estaba causando esa carencia. Pero por eso digo, no es que vos vas a tener una cosa previa como para darte cuenta, por eso trabajemos ya, decir, no nos quedemos con, no, acá no voy a tener problemas. Empecemos a, toda la nutrición que estamos dando por boca, empezar a trabajarla, y sobre todo en estas categorías. A ver, si vos me preguntás, ¿cuál es la categoría capaz que de mayor riesgo? Y es la vaquillona, es el animal que todavía se tiene que terminar de desarrollar, ¿sí? Y es la que más necesita. Ahora, ¿las otras están exentas de no padecer nada? No, también lo pueden padecer. Entonces, por eso esas aplicaciones estratégicas, previo al servicio, último tercio de gestación, es decir, al momento del secado, ya con esas aplicaciones, como mostré en los tratamientos, vamos a estar cubiertos. Ahora, hacemos las aplicaciones, pero no tenemos un buen manejo, y seguramente vamos a seguir con problemas, ¿sí? Es una conjunción de cosas. Sí, sí, eso seguro, hay que trabajar en todo en conjunto. Esta es una pregunta mía. En el caso de la vitamina E y el selenio en preparto, vitamina E, selenio, cobre, todo lo que es el paquete de antioxidante, ¿cuánto tiempo más o menos de previo y cuánto dura en el sistema de la vaca? Bien, más o menos, a ver que lo voy a volver para acá atrás, pero ahí fíjate que ponemos, ¿no es cierto?, en el momento del secado, vamos a arrancar ahí, ¿no es cierto?, al momento del secado, y fíjate que te hago hacer más o menos cada 30 días, es lo que recomendamos nosotros. Fíjate que en el preparto, es decir, 30 días antes del parto, vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, el selenio y la vitamina E, y al momento del parto. Más o menos la duración del producto, y dependiendo de un montón de situaciones, es 60 días, en muy pocos casos 90 días, pero que vos lo hagas cada 30 días en este momento, con esa categoría, con esa madre que va a empezar a producir litros de leche, no vas a tener ningún tipo de problema. Distinto es si vos me agarrás y me decís,
¿Lo puedo hacer cada 10 días? Y te voy a decir que no, no lo hagas. Ya con 30 días cubrís todos los requerimientos y te vas a asegurar y no vas a tener ningún tipo de inconveniente. Y si te marco, fíjate ahí, vos arrancaste el secado, preparto y parto, pero el biocobre lo hiciste una sola vez, porque ese sí ya tiene una permanencia de 90 a 120 días. No lo vas a necesitar aplicar antes, ¿sí? No lo vas a necesitar aplicar antes. Es decir, preparaste a la madre previo al servicio y arrancaste con el tratamiento en el momento del secado, último tercio de gestación. Sí, sí, y es el momento donde más demanda de antioxidante va a tener después en el parto y la Tal cual, placenta, todo, es todo lo el que te paquete. decía, tiene que parir, no nos olvidemos que si tenemos una hipocalcemia subclínica ya corremos riesgo de esa disminución del consumo, no nos olvidemos de la cetosis, de ese hígado graso, hay un montón, digamos, después vos lo podés ir desmenuzando y viéndolo por parte, pero digo que es todo un conjunto de cosas, por eso es trabajar en ese momento para evitar todo, perdón la expresión, pero todo este lío o quilombo que se nos puede presentar. Exactamente. Acordate, siempre pongo el ejemplo, te subiste a una Ferrari, estás arriba de una Ferrari, estamos arriba de una Ferrari y no le podés dar una hasta super, si no la vas a romper. Sí, sí. Emiliano, Facundo pregunta si tuviste experiencia con el uso de bolos intrarruminales para previo a la preñez y en preparto. Deben ser bolos intrarruminales con suplementos minerales, me supongo. Así es, mirá, no los he utilizado yo personalmente, ¿sí? Sí tengo reportes de colegas y sí he leído sobre el tema. Sí van a cumplir la función, sí van a cumplir la función. Ahora, el problema es el siguiente. Si el medio ruminal no es evitado, ¿sí? Que lo logramos con los inyectables, lamentablemente determinados minerales lo vamos a empezar a tener en carencia, ¿sí? ¿Se entiende? Ese es el concepto que acá tenemos que tomar. Es decir, los bolos obviamente van a cumplir la función como lo hace la suplementación oral. Denle en Claro, bolo, está perfecto, está bárbaro. Pero ahora agreguémosle, si querés el bolo, pero no te olvides el inyectable, porque ahí está el medio ruminal y te podés encontrar con determinados problemas. Es decir, no vas a tener pérdida de todos los minerales, pero algunos te van a empezar a faltar el cobre, el selenio, ¿sí? Entonces vos capaz que lo estás dando, pero no nos olvidemos del agua de bebida. Y la interferencia ocurre ahí, en ese medio ruminal, ¿sí? Así que, nada, que pueden, sigo con lo mismo, que actúen en sinergia, no dejen de hacer los inyectables. exactamente. Después Lucas pregunta con el tema de los probióticos orales, ¿qué resultados tienen y en qué condiciones vieron mejores resultados? Supongo que se debe referir a condiciones de manejo, de ambiente. Sí, generalmente, obviamente, los buenos resultados, lo nombré, es más, Maxi creo que estaba conectado también. eh, Los mejores resultados se ven en los ambientes donde se hacen todas las prácticas de manejo adecuadas, ¿no es cierto? Insisto en lo mismo, esto es biología. Eh, pero eh, es una buena herramienta, ¿no es cierto?, como preventivo de la diarrea neonatal. Es más, no sé si Maxi está conectado y él No, puede, creo que no. no está, o No. Estuvo hasta hace un ratito y se fue. bien, bueno, porque Maxi es el técnico, ¿no es cierto?, que está más con el tema de probios en cuanto a resultados, es decir, que está más en el campo metido con eso. Pero él obviamente nos hace reporte al resto de los técnicos y sí, los buenos resultados es cuando vos tenés un adecuado manejo, es decir, un calestrado asistido, porque si no haces un buen manejo, no trabajás con la madre antes, a ver, no trabajás con esa madre antes, ya ese ternero va a venir condicionado, ¿sí? No nos olvidemos, por eso, a ver,
no me quiero frenar en el cobre, pero el cobre, como dije ahora al final de la charla, entre 12 a 15 kilos más de diferencia, pero no solamente la ganancia de peso, sino un mejor desarrollo, una mayor respuesta inmune. Entonces, estos probióticos obviamente van a cumplir una mejor función, distinto a si esa vaca venía con problemas o estaba muy mal suplementada, entonces ese ternero no encuentra las herramientas para defenderse. Ojo, hablando siempre de esto de probióticos, a ver, ¿dónde está el área de preparto? Si hay barro, si ponemos paja, si hay pasto, si es un preparto controlado, dónde nace ese ternero, ¿sí? Si aspiró barro o no aspiró barro. Hay un montón de factores para que estos probióticos nos sirvan como herramientas de la prevención de la diarrea neonatal. Pero sí, qué lástima que se fue Maxi, pero como te digo, Marco, invitados para el caso de que el grupo, ¿no es cierto?, dirigido quiera hablar de probióticos, se organiza sin ningún problema, donde Maxi a veces les puede hacer una presentación más finita de la cosa y explayarse más del tema. Dale, Emiliano, genial. Lo vamos a tener en cuenta para, no sé si fin de año o para el año que viene, ir preparando otra charla. Sí, el tema de los probióticos es como vos decías con el tema de patologías podales, magia no va a ser, tenés el ambiente y todo el factor de manejo junto. Eh, esto es una opinión personal, que a veces me parece que lo que como estudiantes nosotros nos tenemos que ir preparando y el profesional ya recibido donde más cuesta es lograr concientizar al productor en esa prevención. Viste que el productor ve el ternero flaco, vio que perdió color. A mí me pasa en mi caso particular que mi viejo es productor y el ternero está flaco, perdió color, o desparasita o arrima mineral en ese momento y ya estuviste perdiendo, ya venís retrasado. Tal cual, tal cual. Ya es la pérdida productiva, porque es lo que vos estás viendo ahí. Pero Claro, ya arrancó la pérdida productiva y eso te aseguro que siempre va a estar más atrasado. Y siempre, y está probado, no me acuerdo ahora el nombre de un colega español, pero él había probado, ¿no es cierto? Digamos, había estudiado mucho con respecto a cuando no hay una adecuada suplementación y ese ternero que ya arrancó mal en la guachera y ya padeció un cuadro de diarrea, y supongamos que lo hidratamos, utilizamos los antibióticos, sacamos adelante ese ternero, él mostraba que ya queda atrasada esa ternera ya queda atrasada. Zafó del cuadro de diarrea en la guachera, espectacular, pero ya quedó atrasada. Atrasada para su primera lactancia, para su primer servicio, en la cantidad de litros que va a producir. Es impresionante. Bueno, es un trabajo, no me acuerdo ahora el nombre del colega, pero bueno, cuando yo vi eso dije, pucha, es increíble, tenemos que empezar a trabajar ya previo con la madre, antes del servicio, tenemos que arrancar ahí, previo a realizar esa inseminación, acompañar a la madre en el momento del secado, en lo que es el periparto, acompañarla en el momento de la transición, ¿sí? Porque si hacemos eso, vamos a tener todo lo otro, ¿no es cierto?, más corregido. No quiere decir, insisto, esto es biología, Marco, y lo sí, venimos sí. hablando, pero tratar de disminuir toda la casuística y la pérdida que el productor pueda llegar a tener. Claro, tratar de achicar las posibilidades de problemas. Así es. Bueno, no hay más preguntas en YouTube. No sé, Martín, te toca el cierre, te toca... Bueno, Emiliano, realmente agradecerte tanto a vos como al Laboratorio Agroinsumo por estar siempre predispuesto, por darnos una mano, por ofrecernos su tiempo también. Y bueno, agradecer también más que nada a los participantes que nos acompañan en esta segunda charla de la Jornada de Lechería 2021, que también siempre nos acompañan y están junto a nosotros. Queda recordarles también que el próximo miércoles a las 19 horas, como hoy, vamos a tener la tercera charla de la jornada de lechería. Va a estar a cargo de Verónica Charlón, también otro tema muy importante para lo que es el tambo, como es el manejo de efluentes. Así que están todos más que invitados a acompañarnos nuevamente
en esta tercera charla y última de la jornada de lechería 2021. Así que bueno, Emiliano, muchas gracias por todo, como ya ha dicho Marcos, y ojalá que nos encontremos en una próxima charla dentro de no mucho y que sea presencial en lo posible. Espectacular. Bueno, hoy, otra vez, de nuevo, gracias a ustedes. Me parece espectacular lo que hacen. Saben que de mi parte, de parte del laboratorio, estamos a total disposición. Marco ya tiene mi contacto. Para lo que necesiten, me hablan, no hay ningún tipo de inconveniente. En lo que le podamos dar una mano, bienvenido sea. Así que muchas gracias nuevamente. Saludos a todos. Dale, Emiliano, muchísimas gracias. Y lo único después te voy a estar pidiendo, si no tenés problema, en pasarnos la presentación para verla. A veces algunos chicos del grupo que están trabajando están también interesados en tenerla esas cosas a mano. No hay ningún problema. Yo después te la acomodo y me pasás un mail y la dejamos. Dale, Emiliano, genial. Bueno, Nuevamente, muchísimas gracias y damos por finalizado entonces. Saludos. saludos a todos.